Buenas tardes a todos y bienvenidos en el Portal Más Colombia. Hoy vamos a hablar del queso Paipa, uno de esos productos colombianos que cuenta con el sello de denominación de origen protegida. Para ello estamos con Diego Alejandro Benavides Sánchez, investigador en lácteos, quien está dedicando su tesis de doctorado a la caracterización de calidad diferencial ligada al territorio en el caso del queso Paipa. Señor Benavides, le agradecemos por estar con nosotros. Es todo un gusto estar acá, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, entonces primero usted investigó sobre el queso Paipa. ¿Qué le hace tan diferente de otros quesos? Principalmente que es uno de los pocos quesos que tiene un sello de denominación de origen, de los pocos quesos latinoamericanos y el único con maduración en Colombia, que está protegido con denominación de origen. Y pues todas las características sensoriales, físico-químicas, microbiológicas que tiene el queso a partir de sus factores naturales y humanos encontrados en el territorio, en su territorio de origen. Eso es lo que lo hace especial y único. El queso Paipa recibió el sello de denominación de origen por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2011. Para usted, ¿hay un antes y un después? Digamos que el queso Paipa tiene una historia de más de 100 años, pero una vez le reconocen la protección de denominación de origen, hay un cambio en la percepción de, de especial, o sea, como los mismos productores, las personas del territorio, lo empiezan a considerar y a valorar, y se empiezan a valorar y a valorar sus prácticas ancestrales. Entonces, con toda seguridad, sí ha habido un antes y un después de la denominación de origen en el tema del desarrollo del queso Paipa. Señor Benavides, ¿para qué sirve la denominación de origen? Tiene dos funciones. Principalmente protege el saber hacer vinculado a un territorio. O sea, protege que el nombre queso Paipa no sea mal utilizado, dado que este ya tiene una reputación de muchos años, que no sea mal utilizado por otras personas que no tienen derecho al uso del nombre. Entonces, se comporta como un derecho de propiedad intelectual del territorio. Y además de darle valorización al nombre queso Paipa, además lo protege de esa competencia desleal que puede llegar a ocurrir en este tipo de productos que adquieren una reputación por su origen. Entiendo. Bueno, ahora hablemos más en detalle sobre el impacto de este sello. Según usted, ¿cuál ha sido el impacto en el precio y las ventas del queso Paipa? ¿Han aumentado el precio y en qué porcentaje, por ejemplo? ¿Y han aumentado las ventas? No tendría datos exactos para decirte que sí, sí o sí no. Sin embargo, te lo doy desde mi percepción personal. Sí han aumentado las ventas, han habido más productores interesados en producir cada vez más queso Paipa. Y hablando de forma informal con los productores, después del 2011 sí han notado un incremento en las ventas. Incluso hay empresas ya interesadas en usar la denominación, y cada vez el territorio se muestra más interesado en poder usar esta protección. Y bueno, señor Benavides, ¿cómo valorar este tipo de productos especiales sin que la diferencia de precio sea tal que pierda en competitividad? La valorización, digamos que en un escenario eh, capitalista como el que estamos, finalmente la valorización está determinada a través del precio. Querámoslo o no, una diferenciación de un sello de denominación de origen genera un aumento en el precio, pero esto no en todas las medidas es negativo. O sea, no es que se genere tampoco una exclusión del consumo. Sin embargo, es algo natural que se da en los territorios, y finalmente es un uso que le dan los productores. En la medida en que los productores de queso pueden tener mejores rentas de especificidad de estos productos,
pues también se genera una competencia al interior del territorio por la leche, porque producir un queso paipa necesita obligatoriamente, por reglamentación, producirse con leche del mismo territorio. Entonces, eso lleva a que el precio del producto también jalone el precio de la leche por la competencia de las empresas. Pero finalmente al mercado pues van a llegar bienes diferenciados más costosos que quienes quieran probarlo, probar el original, probar un queso con denominación de origen, pues digamos que en cierto modo están restringidos a pagar un sobreprecio por esta diferenciación y esta exclusividad que se da. De acuerdo. Bueno, ¿dónde se comercializa el queso paipa y de qué manera ha incidido la denominación de origen en los destinos de este queso? El queso paipa se comercializa principalmente en Bogotá, este ha sido su mercado natural. También en Bucaramanga, ha tenido un nicho muy interesante, o sea, para el departamento de Santander y para el lado de la capital de Colombia. Posteriormente, Paipa es considerada la capital turística del departamento de Boyacá, entonces poco a poco, y eso sí se dio después de la denominación de origen, ha empezado a subir su consumo interno a partir de ese turismo gastronómico. ¿Y la denominación de origen ha facilitado o potenciado las exportaciones? Todavía no. Hay un trabajo grandísimo que realizar en el tema de producción primaria, porque el queso paipa es un queso elaborado con leche cruda. Entonces, al ser elaborado con leche cruda, le da unas garantías y una riqueza enorme en sus atributos sensoriales. Es impresionante lo que la leche cruda manifiesta los sabores. Sin embargo, el control sanitario para exportación y las medidas que se requerirían al interior del territorio para llegar a exportar, pues requerirían unas formas muy especiales de trabajo de la leche cruda al interior para poder llegar a mercados internacionales. Y bueno, según usted, ¿el sello de denominación de origen es una buena protección en el mercado internacional y el libre comercio? Sí, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, la denominación de origen protege finalmente ese saber hacer de los territorios. Le da un estatus de propiedad intelectual a todo el conocimiento y a la cultura misma de los pueblos. O sea, le da el estatus de una patente. Y por ende, el buen uso del nombre pues puede llegar a ser utilizado como a salirse del formato económico en el que estamos acostumbrados en los productos agroalimentarios, en donde solamente el volumen permite un mejor ingreso. Con una denominación de origen se genera un valor de marca, y al tener un valor de marca y al tener un territorio protegido, yo genero un escenario tipo monopolio. Y el buen uso de ese escenario económico finalmente me va a dar a mí unos buenos dividendos. Y actualmente, ¿cuántos productores y microempresarios de queso paipa ubicados en Paipa o en Sotaquirá tienen el sello? Aproximadamente son unos 25 mal contados. Entonces, unos son los que están protegidos en el momento, pero hay muchos más, sobre todo hacia las montañas. Hay muchos más productores típicos que requieren, pues también requerimos desde la academia poder interpretar eso, reconocer esa riqueza inmaterial, esa riqueza cultural, y entrar a ver cómo se legaliza ese tipo de producción sin afectar ese patrimonio biocultural que nosotros encontramos allá. Y bueno, señor Benavides, creo que sería necesario recordar cuáles son las características que tiene que tener el queso y las condiciones de producción para beneficiar de este sello. Bueno, un queso paipa tiene que tener primero, tiene que ser producido en la zona, madurado en la zona. La leche con la cual se produce tiene que ser también producido en la zona, que es Paipa y Sotaquirá, son los dos municipios que están actualmente protegidos. Tiene que ser con ganado de la zona, alimentado con forrajes de la zona, para que se dé todas esas condiciones diferenciales. Tiene que tener un saber hacer en su elaboración, que sea un amasado manual,
que se haga un preprensado manual. El preprensado es algo muy específico del queso Paipa, parte del proceso que uno no encuentra en casi ningún otro queso. Interesante. Y bueno, para concluir, ¿cuáles serían, según usted, los aspectos que mejoran en el sello de denominación de origen? Principalmente que haya un reconocimiento de que un producto con denominación de origen tiene dos tipos de calidades. Una calidad que todo alimento debe cumplir, que tiene que ver con los aspectos de inocuidad, pero que eso no es la única calidad con la que cuenta un alimento. Que un alimento también, sobre todo uno que tiene denominación de origen, tiene una calidad horizontal que tiene que ver con esos aspectos culturales, con esos aspectos de proceso, de territorio, y eso en sí, esa sumatoria de esas dos calidades se expresa en algo que es único para los territorios. Sin embargo, normalmente tendemos a confundir y pensamos que solamente existe una calidad, que es la que está contemplada en la normativa. Entonces, ahí eso es lo que hay que terminar de pulir en el tema de las denominaciones de origen. Poder reconocer la importancia de la otra perspectiva, de la parte tradicional, cultural, de elaboración, que finalmente me da a mí unas expresiones sensoriales enormes y una experiencia para el consumidor bien, bien interesante. Bueno, es interesante. Señor Diego Benavides Sánchez, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros. Ha sido todo un gusto y pues aquí estamos para cuando seamos requeridos nuevamente.